Buenos días, el día de hoy voy a hablarles sobre la tarjeta madre y sus partes. La tarjeta madre es la columna vertebral que une a todos los componentes de una computadora en un mismo punto, y esta permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU o el disco duro, podrían interactuar. Como primero encontramos la BIOS. La BIOS es un chip instalado en la propia placa base, que realiza una serie de funciones básicas. Como primero encontramos la BIOS. La BIOS es un chip instalado en la propia placa base que realiza una serie de funciones básicas. Su función principal es indicar el ordenador, las funciones básicas del arranque y el control. Además realizan las tareas de identificación y configuración de hardware del sistema. También tenemos el chip de tarjeta de red integrada. Esta tarjeta de red integrada suele estar directamente integrada a la placa base. Esto permite ahorrar el dinero de una tarjeta de red externa, ya que el bajo costo de estos chips Ethernet de red agregan poco dinero al costo final de la PC. También tenemos la tarjeta de audio. La tarjeta de sonido es un dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador o que puede ir integrada en la misma. Esta reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se puede conectar altavoces, auriculares, micrófonos e instrumentos. También tenemos el puerto USB. Es un puerto diseñado para conectar varios periféricos a una computadora. El puerto USB se encuentra en todas las computadoras modernas. Hay algunos conectores diferentes que se usan para conectar los dispositivos. También tenemos el puerto VGA, que se considera una tecnología de la vieja escuela. De hecho, es uno de los estándares de conexión más antiguos del mercado actual. Fue creado por IMB y presentado en el mundo en 1987. Se usa comúnmente para tarjetas de video, monitores de computador, televisores y portátiles. También encontramos lo que es el puerto de teclado y el puerto de mouse. Estos puertos ya casi no se usan en la actualidad. Los puertos PCI es la forma común de conectar las tarjetas controladoras adicionales a la placa base de un ordenador. Este tipo de conectores surgió a principios de los años 90 y se siguen utilizando en la actualidad. PCI Express es un bus seriado de datos de la velocidad, cuya función es la comunicación entre sí de los diferentes componentes de hardware de un PC. Estos componentes pueden tener todos sus controladores en la placa base. La batería CMOS es la fuente de energía de tu laptop. Es responsable de encender la computadora y configurar el flujo de información. Puede detectar una avería en tu batería si la laptop tiene un problema de arranque, los drives desaparecen y si la fecha y la hora de la laptop se desconfigura. ¿Qué es el puente norte? Su función principal es controlar el funcionamiento de la voz del procesador, la memoria del puerto AGP o PCI Express. De esta forma sirve de conexión entre la placa madre y los principales componentes del PC, como lo es el microprocesador, memoria RAM y tarjeta de video AGP o PCI Express. También tenemos la ranura de memoria, o también conocida como bancos de memoria, que constituyen los conectores para la memoria principal del ordenador, es decir, la memoria RAM. Tenemos los puertos SATA. Es una interfaz de transferencia de datos en una serie entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como pueden ser los discos duros HDD, lectores y grabadores de CD, DVD, Blu-ray, unidades de estado sólido u otros dispositivos. También tenemos lo que son los puertos de alimentación. Este conector es el que lleva la alimentación principal desde la fuente a la placa base. Suele estar compuesto por un conector principal de 20 pines o un secundario de 4 pines. El porqué de esta separación se basa en que los ordenadores antiguos empleaban conectores de 20 pines para la alimentación de la placa base, pero ahora también se utilizan de 24. Tenemos el puerto ATX, el conector ATX
de 20 más 4 pines. Es el encargado de suministrar energía a prácticamente todos los componentes de la placa base, como la salvedad del procesador, y es que porque tenemos el conector EPS de 4 más 4 pines, que en muchas fuentes viene rotulado directamente como CPU, ya que sirve para proporcionar energía. El zócalo del procesador o de CPU es un tipo de zócalo electrónico instalado en la placa base que se usa para fijar y conectar el microprocesador sin soldarlo, ya que permite que este sea extraído después. El conector RJ45 es un conector que se utiliza para conectar a redes dispositivos mediante un cable que puede ser de hasta 8 hilos en su interior. El conector posee 8 pines, aunque no siempre se utilizan todos. Y esas fueron las partes de la tarjeta madre. Muchísimas gracias.